Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué alegría reencontrarnos aquí en Reavivados por su Palabra, en el sector Creed en sus Profetas. Estamos en un recorrido a través de las páginas de las Sagradas Escrituras y ahora profundizando con lo que dice la inspiración profética. Está con nosotros el pastor Bruno Razo, líder de la iglesia en Sudamérica, y retomamos nuevamente con él. ¿Cómo está, pastor? Una alegría saludarlo. Muchas gracias. Muy bien, y también muy contento de estar juntos contigo, pastor Eber, para seguir meditando y profundizando en la palabra de Dios. Pues bien, ayer estábamos viendo cómo Dios le llamó a Moisés y Moisés se prepara para ir a Egipto, retornar después de los 40 años y ahora ya Dios le dice tienes que ir a entrevistarte con el faraón para presentar cuál es el propósito de tu retorno. Él tenía que sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos para la tierra prometida, pero algo sucedió. En esa entrevista pareciera que todas las circunstancias se convirtieron en algo adverso. Los resultados de la entrevista de Moisés y Aarón con el rey fueron bastante contradictorios, podríamos decir. El faraón ordenó aumentar sustancialmente el trabajo de los israelitas. Entonces nos preguntamos... La liberación parecía más lejana. Parecía más lejana, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Muy bien. Tengo para compartir una declaración del Espíritu de Profecía de los escritos de Elena de White y dice así: los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos, pero aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Y muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña. Y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio y para revelarse a su pueblo. Cuando vieran su justicia, su poder y su amor, elegirían dejar Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar Egipto. Muy esclarecedora la cita. Claro, por un lado, un faraón que va a endurecer su posición,
manteniendo su lugar, su soberbia. Por otro lado, un pueblo que quiere la bendición de la libertad, pero que ni todos la quieren, y que en todo caso que sea sin pagar ningún costo. O sea, queremos el beneficio, pero no estamos dispuestos a pagar el costo para tener ese beneficio. Entonces el Señor todavía tenía que terminar de enseñarle lecciones, ellos tenían que terminar de aprender lecciones que los capacitara para la liberación y para la nueva tierra, ¿no? Ahora es interesante que dice que Dios quería que ellos llegaran a desear salir, que ellos desarrollaran esa, digamos, autodeterminación, porque estaban acostumbrados a ser esclavos, ¿no? Y pareciera que estaban conformes con eso. Sí, algunos estaban conformes, ya los hábitos, las costumbres, la comida, la manera de vivir, ya comenzó a gustarle, ¿no? Y por otro lado tenía que ir a un lugar nuevo, con lo difícil de la novedad. O sea, bueno, mejor nos quedamos acá. Y lo que Dios quería era eso, que ellos supieran que ese no era su vida era otra, libre, plena, realizada, pero tenían que pagar el precio. Ahora, cuando Moisés se presentó delante de Faraón, esas palabras que responde Faraón a Moisés fueron paradigmáticas y han pasado a la historia como un modelo que simboliza la perspectiva de incredulidad y oposición al gobierno de Dios. Es así, y de alguna manera es también un concepto y una palabra profética Sí. de lo que habría de repetirse después, en el futuro. Justo eso quería preguntarle, ¿será que existe alguna aplicación en la historia moderna de las palabras de Faraón y todo lo que representaban? Leo ahora la declaración del conflicto de los siglos. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso es ateísmo, negar la existencia de Dios y oponerse a Dios. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. Esa gran ciudad es también comparada simbólicamente con otra ciudad, la de Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta, y este pecado iba a ser también un rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. ¿Y cuál era esa nación, pastor? Pero hay En la algo historia. más, o sea, no solamente Egipto y Sodoma, sino algo más. Ajá. Leo, esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se debe tributar a la deidad. Que sí que las palabras de Faraón, literales para él, fueron también una profecía de las palabras futuras cuando en Francia se negó la existencia de Dios. Se niega la existencia de Dios y el papel de lo religioso. Qué interesante. Ahora, ¿esto será que tuvo un impacto para la época actual? Claro, tuvo un impacto. Tuvo un impacto para nuestros países sudamericanos, lo tuvo para el mundo y lo tiene para cada persona, porque todos los días en nuestra mente libramos una lucha para ponernos de un lado o del otro en este gran conflicto entre el bien y el mal. Y podemos ponernos del lado de un Moisés que cree en la palabra de Dios y que la transmite al pueblo animándolo a que confíe, o podemos ponernos de parte de un pueblo que está a mitad de camino, algunos sí, otros no, o podemos ponernos de parte del faraón, que enfáticamente dice: ¿y quién es Dios para que yo lo considere? Yo no lo conozco, no me interesa y me muevo sin Dios. Eso podría ser algo que representaría como dos posiciones claras, ¿no? En la actualidad, dos grupos de personas. Las personas que creen
y que acomodan su vida de acuerdo a los principios de Dios, que creen en Dios, y las personas que dicen, no veo evidencias de un Dios, ¿dónde está Dios? Quieren meterlo tal vez en un frasco, una probeta para decir, aquí está, ¿no? Meterlo en un laboratorio y decir, aquí está Dios. Pero eso Dios no va a permitir hacerlo, ¿no? Él nos ha dado suficientes evidencias. Claro, nosotros tenemos la aceptación de Dios es a través de la fe. Pero una fe que no se basa en nada, sino que se basa en las evidencias de un Dios creador y sostenedor de la vida, que son un llamado a nuestra razón y que son un llamado a nuestra fe, de su existencia, de su amor, de sus promesas, de su poder. Así que hoy en día también, como Pastor Eber lo mencionas, todos nosotros asumimos partido de un lado o del otro, creyendo, confiando, aceptando la palabra y la voluntad de Dios y actuando en consecuencia, o siendo indiferentes, lejanos, distantes, opuestos, rebeldes al mensaje de Dios. Por supuesto que el presente y el futuro es diferente dependiendo de la respuesta que demos. Qué hermoso, nos quedamos con esa idea. Dios está esperando una respuesta. Y obviamente esa respuesta también tiene que ser de parte de nuestros amigos que nos acompañan en Revivados por su palabra. Volvemos con ustedes después de este consejo importante. Hola. Una de las citas más conocidas de la escritora Elena G. de White se encuentra en el libro La Educación y quiero compartirla hoy contigo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esta y otras citas más puedes encontrarlos en este libro maravilloso titulado La Educación y puede ser parte de tu biblioteca personal, no te lo puedes perder. Adquiérelo de la aplicación del App Store o del Play Store buscándolo como Elena G. de White. Ustedes, amigos, han escuchado dos posiciones, dos grupos de personas que irán hasta el fin del mundo. Palabras finales del Pastor Bruno y la bendición. Gracias, Pastor Eber. Solo digo, retomando el concepto de la Biblia, dichoso el hombre que confía en Dios. Y lo invito, lo animo, le pido, le suplico, sea usted feliz y dichoso por confiar en Dios. Ahora vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque de estas experiencias históricas podemos aprender de aquellos que confiaron y también podemos aprender la lección de aquellos que te negaron. Nosotros queremos ser parte de los que confían en tu palabra, de los que aceptan tu mensaje, para vivir de una manera dichosa, para vivir con fuerzas enfrentando las dificultades y con la seguridad y esperanza de tus promesas. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con ustedes, mis queridos amigos, mañana tenemos un encuentro especial con la palabra y con el espíritu de profecía.